la de salida, el putchar, el put, CO y print. Conozcámoslas cada una. Las sentencias de entrada. Estas son las instrucciones que nos permiten ingresar información al computador. Están relacionadas con los tipos de datos. Es importante destacar que las sentencias de entrada solo permiten la captura de datos, por lo que no son utilizadas para enviar mensajes al usuario sobre qué o cuáles datos ingresar. Esto se hace con la sentencia de salida, que veremos más adelante. Es decir, cuando tú pides un dato, el computador solamente lo va a leer, no te va a dar un mensaje diciendo ingresa tal dato. Tú mismo tienes que encargarte de utilizar la sentencia de salida para decirle un mensaje y diga ingrese el número o ingrese el monto según lo que vayas a leer. O sea que normalmente cuando tú vas a captar un dato tienes que hacer una sentencia de salida para darle un mensaje al usuario y sepa que lo debe ingresar, y después con una sentencia de entrada capturas ese dato. Entonces conozcamos la sentencia de entrada. Tenemos el getChar. Se utiliza para leer caracteres, o sea, para leer tipos de datos char. Su sintaxis es la siguiente. O sea, no la puedo utilizar para leer números, ¿ok? O números para operaciones. Yo puedo leer un carácter que represente un dígito, pero no puedo leer un número para hacer operaciones numéricas. Se utiliza si colocas la variable igual a la palabra getChar y un paréntesis en blanco. Esto hace que el computador capture el primer carácter que se escribe en la pantalla y lo almacene en la variable. Cuando tú haces esta instrucción, lo único que aparece en la pantalla, porque recuerda que este es solo entrada y no sale un mensaje, solamente aparece el cursor parpadeando, esperando que tú escribas algo, y lo que tú escribas, si es el número 5, lo va a guardar, pero lo va a guardar como carácter. Si es el número 8, como carácter. El punto también, cualquier símbolo del teclado. La captura se hace luego de escribir el primer carácter y darle espacio o enter, o cualquier otro tipo de carácter. Por ejemplo, si yo tengo la variable letra de tipo char y digo letra igual a getChar, el primer carácter que el usuario teclee lo va a almacenar en la letra. Inclusive si tú escribieras casa, él va a agarrar la C, no agarra la cadena casa completa, porque va a agarrar un solo carácter. El gets se utiliza para leer cadenas o string, o sea, conjunto de char declarados con corchete. Entonces no es el char que declaro con una sola letrica, sino el char de varios caracteres. Su sintaxis es la siguiente. Se coloca la palabra gets y dentro la variable que se va a leer. Esto hace que el computador capture todos los caracteres que el usuario escribe en la pantalla y los almacene en la variable. La captura culmina al escribir enter. Ejemplo. Tenemos una cadena que es de 15 caracteres y leemos la cadena. Eso captura los caracteres que yo haya escrito en la cadena. Si el usuario teclea buenos días, la variable va a almacenar buenos días, esa frase. ¿Okay? No puede leerse una variable char simple con la instrucción get, ni una cadena char con la instrucción getChar. Es decir, la cadena no la puedo leer con getChar. Y getChar no puedo hacer letra. Estamos basándonos en el mismo ejemplo, es que cadena es una variable de 15 caracteres y que letra es de un solo carácter. Entonces, estas dos instrucciones están malas, porque cadena la puede leer con gets y letra con getChar, pero al revés, no. Los tipos son para el específico tipo de datos, las lecturas. Pues. Tenemos una que es más amplia, el CIN. Dice, esta sentencia de la librería iostream.h se utiliza para leer cualquier tipo de datos. El compilador realizará el proceso de captura según el tipo de datos que se declaró la variable. Es decir, si yo la declaro como char, la lee como char. Si la declaré como entero, la lee como entero. Hay otros tipos que nos permite ser más flexibles, ya vamos a ver. Bueno, la sintaxis del CIN es la siguiente. Se coloca CIN y dos símbolos de mayor variable. Ojo, algunos llaman a la instrucción SIN y la otra la llaman code. En realidad yo le llamo CIN para especificar que es el input del lenguaje C, pero ustedes pueden llamarla SIN como le vean mayor utilidad. Y de hecho se interpreta así. Lo que se ingresa por la entrada del computador se lleva a la variable. O sea, lo que tú escribes en el teclado, porque la entrada estándar de un computador por lo general es el teclado. Esto hace que el computador capture todos los caracteres que el usuario escribe en la pantalla y los almacene en la variable. La captura culmina al escribir enter, espacio o tabulador. ¿Okay? Tú escribes
hola María, al darle espacio, él captura la palabra hola y no va a capturar ambas palabras. Para eso necesitaría un get. Ejemplo, tenemos letra y cadena y num. Ok, yo quiero leer letra, causará que se almacene en la memoria el primer carácter que el usuario digite, la primera letra que escriba. Sein, cadena y número. En este caso se producen dos lecturas. Se lee el string cadena y el entero número. Nota, cuando se lee una oración es recomendable utilizar la instrucción get, pues el sein finaliza la captura con espacio, enter o tabulador, mientras que el get requiere el enter. Por tanto, si leemos una oración o frase así, frase cuando son varias palabras, pues, por ejemplo, yo leo cadena y la leo y la persona metió la palabra buenos días. Como el sein captura hasta el blanco, dice la variable cadena solo almacenará la palabra buenos, pues la lectura finaliza al encontrar el espacio antes de la palabra días. Por eso se recomienda el uso de get, que le permite leer la oración completa. Recuerden que en la instrucción sein lee hasta que le des espacio, enter. ¿Okay? En cambio, el get sí va a leer completo, no importa que pongas blanco y pongas espacio, hasta que no le des el enter es que no termina la lectura. El sein puede terminar con espacio, incluso con tabulador. Tú le escribes una palabra, le das tabulador, ya el sein te hace la captura de datos. El scan. Esta sentencia en la librería stdio.h se utiliza para leer cualquier tipo de datos, especificando el formato o tipo del mismo, a través de un carácter o grupo de caracteres llamado conversor. A diferencia del sein, recuerda que sein tú lees cualquier variable, no es solo para cadenas, flotantes, enteros, caracteres. El scan también, pero en el sein tú no tienes que decirle el formato. El scan sí tienes que especificarle el formato. Por eso a algunos usuarios no les gusta mucho el scan, porque es más fastidioso, porque hay que saberse los formatos, pero ya eso después con el tiempo para uno eso es trivial y sencillo, ya uno se los aprende. Además de que el scan tiene la versatilidad de que de una variable de repente entera tú lo puedes leer como un carácter, o un carácter lo puedes leer como un entero, puesto que son formatos equivalentes. Ya veremos los ejemplos. Bueno, yo voy a leer scanf, conversor, y se coloca ampersand de variable. Esto hace que el computador capture todos los caracteres que el usuario escriba en la pantalla y los almacene en variable. La captura culmina al escribir la tecla enter, espacio o tabulador. ¿Okay? O sea que tú haces un scan, pones aquí un conversor, ya vamos a ver qué son los conversores, son unas letricas, porcentaje de conversor, y pones una variable y le pones un ampersand delante. Lo que tú, en la pantalla te va a aparecer el cursor parpadeando, esperando que tú escribas algo. Lo que tú escribas, al darle enter, espacio o tabulador, él lo va a guardar en la variable que se especificó en este nombre. Es indispensable ponerle el ampersand, porque el ampersand es para decirle al computador, guárdalo en la dirección de memoria donde está la variable. Inclusive ustedes podrían obviar el ampersand y el programa compila y todo, pero cuando van a ver los datos, resulta que los datos tienen basura o están en blanco, porque están trabajando con un dato distinto. Ejemplo, bueno, tenemos aquí de tipo char letra y cadena y número. Okay. Dice, vamos a hacer un scan porcentaje C, la variable letra. Falta cerrar aquí el paréntesis, por cierto. Ok, la variable letra causará que se almacene en la memoria el primer carácter que el usuario digite. Ese era igual que el get. Cuando decíamos letra igual que char, bueno, es equivalente. Este que dice scan porcentaje S, porcentaje de cadena, ampersand de número. En este caso se producen dos lecturas. El string cadena, ¿verdad? Porcentaje S de string, y el string número. Y el entero número, perdón, ¿verdad? Fíjense que las cadenas no llevan ampersand, pero los demás tipos de datos, el char, el flotante, todos los demás sí llevan ampersand. Cada variable ingresada lleva su conversor. Fíjate que el primero se aplica a la primera y el segundo a la segunda. Nota, cuando se lee una oración es recomendable utilizar get, como les decía, pues el scan finaliza la captura con espacio, enter, tabulador, mientras que el get requiere el enter. Recuerden, yo puedo leer una cadena, la puedo leer con scan, con sein o con gets, pero si esa cadena tiene varias palabras, es mejor que yo la lea con gets para que me agarre toda la oración y los blancos, porque el scan y el sein van a terminar con el primer espacio en blanco. Además, las variables de tipo cadena no requieren el ampersand, como les puse aquí, ¿ven? Las cadenas no requieren que yo les coloque el ampersand.
En el siguiente ejemplo, leemos una variable de tipo float. Fíjense, float sueldo, que es la declaración, scan porcentaje f ampersand de sueldo. Ahí estamos leyendo la variable flotante. Ok, a continuación los principales conversores utilizados en el lenguaje C, porque el scan requiere de los conversores para poder hacer la lectura. Un entero puede leerse con porcentaje D o porcentaje I. Un char, porcentaje C, flotante, porcentaje F, long integer, porcentaje LD, que es algo así como long decimal, doble, que es como flotante largo, long floor, porcentaje LF, cadena, porcentaje S, un signed, que es U, y short in, high decimal, o sea, HD. Estos son los formatos para leer los datos en el scan. Ahora vamos a hablar de la sentencia de salida. Ya hablamos de las 4 sentencias de entrada, hablemos de la de salida. Estas son las instrucciones que nos permiten montar en pantalla mensajes o contenidos diferentes o cualquier contenido que tenga una variable char de caracteres o de lo que uno quiera, flotante, tipo. La salida es para mostrar lo que tenga una variable o algún mensaje. Comenzamos por el put char. Se utiliza para mostrar carácter, datos de tipo char, o sea, un solo char, no una cadena de varios caracteres que se declara con corchete. Tiene que ser un char de una sola letra. ¿Cómo se usa? Se usa put char variable o put char un carácter, en cuyo caso el carácter lleva apóstrofe. Aquí en este ejemplo para escribir el carácter C. O escribes una variable que fue declarada como char y tiene un carácter, o escribes un carácter directamente entre apóstrofes. Esto hace que el computador escriba en la pantalla el carácter almacenado en la variable o el carácter que se encuentra entre los apóstrofes, siéndose en este ejemplo. Okay. Luego de escribir el carácter, el cursor se colocará justo en la posición siguiente de la pantalla. Se le escribe, por ejemplo, la C y se coloca al ladito en la pantalla. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la variable letra que tiene una H y yo le doy un put char letra. Escribe en la pantalla la letra H quedando el cursor a la derecha de la misma. Fíjense, va a escribir y la próxima salida se producirá justo al lado de la H. ¿Ves? Queda la H y aquí queda el cursor al ladito. Lo que tú vuelvas a escribir, va a escribirlo aquí al lado. Luego, con la instrucción put char I, si yo escribo I, ahora la pantalla aparece HI y el cursor al lado de la I. ¿Ves? Él tenía H, cuando me escribí, lo escribió aquí al ladito, me quedó HI y la próxima queda aquí al lado. Se lo va escribiendo un carácter y se pone al lado para escribir el siguiente. Ese es el put char, para escribir un carácter nada más. Lo que pasa es que recuerden que las variables de caracteres son muy sencillas y son un poco limitadas. Las utilizamos de repente, como les decía, para escribir una sección, el sexo, F o M, o los grupos sanguíneos, A, B, O, cosas que tengan poquitos valores. Sección 1, 2, 3, A, B, C. Porque es más útil utilizar cadenas, pues que abarca más información. Bueno, ahora hablamos del put, otra instrucción de salida. El put se utiliza para mostrar cadenas o string, o sea, conjunto de char que se declararon con corchete y llavecita. ¿Ves? Tiene que ser para cadena, no para un char. La sintaxis es la siguiente. Colocamos put, la variable, dentro del paréntesis, o put, un mensaje, en este caso con comilla doble. Recuerden que en el put char es con apóstrofe, comilla simple. En el put, comilla doble. Invertir esas cosas nos va a dar error. ¿Okay? Esto hace que el computador muestre en pantalla los caracteres almacenados en la variable o el mensaje que está entre las comillas. Y luego el cursor salta de línea. ¿Okay? Fíjense que el put char escribía y se quedaba al ladito. Obligatoriamente el solito salta de línea. Entonces yo tengo una cadena que tiene guardado el mensaje usando puts. Y yo escribo cadena. ¿Qué va a hacer él? Él va a escribir usando puts y de una vez salta la línea de abajo, como lo muestro aquí. Luego de que yo haga la instrucción fin de la prueba con un puts, entonces él va a escribir. Ya había quedado abajito, escribe fin de la prueba. Bueno, esta prueba debería quedar en una sola línea, porque es una sola línea. Pasa que no amplía el cuadrito. Y después sale una línea usando put, otra fin de la prueba y otra la barrita. No puede utilizarse el put char con cadenas o mensajes entre comillas. Tampoco puede utilizarse el put con variables char, o sea, de un solo carácter, o letras entre apóstrofes. Cada una es para un tipo de dato específico y eso hay que respetarlo. Vamos con el CO. Esta sentencia de la librería iostream.h se utiliza para mostrar cualquier tipo de dato.
el compilador realizará el proceso de impresión según el tipo de datos con que se declaró la variable. La sintaxis es la siguiente. Se coloca COU menor menor variable o COU menor entre comillas un mensaje. Fíjense, le decía, algunos lo llaman code, yo lo llamo cout porque es el output del lenguaje C. ¿Cuál es el output normalmente en un programa? La pantalla. Él está llevando lo que tenga la variable y estos dos símbolos podemos visualizarlo como una flecha. Lo que está en la variable lo lleva a la pantalla. Fíjense que el CIN es al revés. El CIN, las flechitas van para acá porque lo que está en el teclado va a la variable o a la memoria. Aquí lo que está en esta variable, en este mensaje, va a ir a la pantalla. Esto hace que el computador muestre el contenido de la variable o el mensaje según sea el caso. El cursor quedará al final del contenido impreso. No es como el puts que salta de línea de una vez. Aquí tendría que yo que especificárselo. Ya veremos cómo. Tengo de tipo char la variable letra y de tipo cadena probando el cout. Ok. Y el variable número que es 123. CO letra. Esto va a causar que aparezca en la pantalla la letra W, ¿verdad? Porque es lo que tiene guardado letra. CO cadena y num. En este caso produce dos salidas. El string cadena y justo al lado el entero num. Sin dejar ningún espacio. Uno al lado del otro. O sea, fíjense. Probando el CO 123. Al lado de este mensaje pegó de una vez el 123. Si se desea separar los mensajes, se puede hacer de dos formas. Imprimimos el mensaje con el separador, un blanco, ¿verdad? O punto o coma. O usando un salto de línea a continuación. Vamos a ver cómo se hace usando el separador. Bueno, yo digo, imprimo cadena, también la coma y también el num. Él va a escribir cadena, escribe coma y escribe num. En este caso se producen las tres salidas, el string, la cadena, la coma y el entero num, ¿verdad? Probando el CO, coma, 1, 2, 3. O aquí en las comillas pude haber puesto un espacio y me deja un espacio. Un paréntesis, un guión, si lo que quieras usar para separarlo. Otro ejemplo, la otra manera sería con salto de línea, es decir, que el CO, hacer el CO a la palabra reservada en line, END. En line, o sea, fin de línea. Es una palabra reservada, no se puede utilizar para otras cosas, no se puede utilizar como variable. Sí para mandarla a imprimir, pues cuando yo mando a imprimir, él salta de línea. Por ejemplo, vamos a probar el CO. Entonces, yo mando a escribir CO cadena, mando a escribir en line y mando a escribir num. En este caso se producen tres salidas, el string cadena, el salto de línea y el entero num. ¿Ok? Probando el CO, salta de línea y escribe 1, 2, 3. Esto es lo que es la primera cadena, saltó y 1, 2, 3. Ok. El cursor va a quedar aquí al lado. Finalmente, el print. Y digo finalmente con esa emoción porque falta poco, pero es la más completa. Fíjense. Esta sentencia en la librería stdio.h se utiliza para escribir cualquier mensaje o variable especificando el formato o tipo de la misma, utilizando en este caso los conversores que ya explicamos. Que por cierto los expliqué muy bien. Bueno, la sintaxis es la siguiente. Printf mensaje o print con porcentaje conversor variable. Vamos a escribir un mensaje entre comillas o una variable. Y si vamos a escribir una variable, antes tenemos que poner dentro de unas comillas el conversor, el porcentaje con el conversor. Si son 10 variables, puedo utilizar 10, tengo que poner 10 conversores, uno para cada variable. Pero primero van todos los conversores, después van todas las variables. O simplemente un mensaje sin conversor ni nada. Esas son las formas. Fíjense, yo puedo ir dentro del mensaje, pongo el conversor y variable. Entonces va a decir el mensaje y después escribe usando este conversor lo que tiene la variable. Es como cuando uno quiere hacer una salida, por ejemplo, el monto es, eso sería el mensaje, porcentaje de para la variable y después pone la variable. Vamos a ver aquí. Esto hace que el computador muestre el mensaje y o la variable o las variables especificadas aplicando el conversor o los conversores correspondientes. Ejemplo. Tenemos la variable letra que es A, cadena que es usando el print. Ok. Tenemos num1 que vale 10 y num2 que vale 20. Vamos a escribir en formato de carácter letra. Causará que se muestre en la pantalla la letra A. Eso no lo mostré, está muy sencillo. Ok. Print. El mensaje es porcentaje de ese cadena. Va a escribir esto. El mensaje es después aplicando el formato de cadena a ¿quién? A la variable cadena. O sea, muestra el mensaje y la variable cadena. Él va a mostrar el mensaje es 2 puntos, porque esto decía tal cual, 2 puntos. Y después escribe lo que tiene guardado cadena, que es el mensaje que dice usando printf. Aquí está.
y el cursor queda aquí al ladito. Este que está aquí, print num1 vale porcentaje de y num2 vale porcentaje de num1, num2. Él va a escribir dice, se mostrará en pantalla el mensaje y los valores de num1 y num2. O sea, aquí este porcentaje de que es un conversor va a ser sustituido por num1 y este por num2. En el mismo orden que los coloque es que él los va a sustituir. Él va a escribir num1 vale lo que tenga este que era 10 y num2 vale lo que tenga este que era 20. Si se desea incluir el salto de línea, deberá incluirse en el mensaje que está entre comillas los caracteres /n. Ejemplo, si yo digo num1 vale porcentaje de /n, num2 porcentaje de, num1 y num2, va a escribir en dos líneas. Se mostrará en pantalla el mensaje con dos líneas de salida. O sea, va a decir num1 vale 10, num2 20. Eso es lo que va a hacer. Formateo de salidas del print. Bueno, cuando se realizan salidas de datos utilizando la instrucción print, el usuario puede administrar el espacio y la forma en que se desplegará la línea, indicando un conjunto de parámetros opcionales entre el porcentaje y el conversor. Si el usuario no especifica parámetros de salida, se producirá sin ningún cambio. ¿Ok? Hay unos parámetros que yo puedo manejarlos, pero son opcionales, que van entre el porcentaje y el conversor. Son estos tres parámetros: una m, que es un número, un punto n, que es otro número, y una comilla y un signo menos. Entonces, fíjense, m, y ponemos una flechita para acá, se refiere al mínimo número de espacios que debe ocupar la salida en pantalla. Si dicho valor no se alcanza, se completa la salida con espacios a la izquierda. Mínimo número de espacios. Un ejemplo: yo tengo aquí la siguiente salida. Yo voy a imprimir. Tengo letra igual Q, cadenas probando el print. Ok. Num 123. Entonces yo tengo la variable de precio que vale 99.95137. Los símbolos que vamos a utilizar ahorita en la salida, el símbolo menor y mayor, no cumplen ninguna función. Solo es para que aparecen como adorno en la salida, para que uno vea dónde quedan los espacios. Ok. Veamos, aquí sigue siendo un print. Este mayor y este menor son adornitos. Lo que sí va a aplicar es como mensaje, pues. El porcentaje de salto de línea para escribir num. Entonces, él escribe entre un símbolo de mayor y menor lo que tiene num, que es 123. No se usó ningún parámetro, lo escribe tal cual. Porque recuerden que estamos explicando que hay unos parámetros opcionales que pueden ir entre el porcentaje y la letra conversor, ¿verdad? Eso es lo que estamos explicando. Todavía no hemos metido ninguno. Bueno. Aquí sí lo metimos el 5, printf porcentaje 5 de num. Entonces me está diciendo que, como dice que el conversor representa el mínimo número de caracteres, si no se completa ese número de caracteres, se llena con blancos a la izquierda. Entonces, como son 5 caracteres y el número 123 ocupa 3, faltan 2, llenó blancos a la izquierda. Por eso puso menor, 2 blancos, 123 y cerró. Por acá, 4C va a escribir letra, que es un carácter en 4 espacios, que es la letra Q, y como Q ocupa un solo espacio, completa con 3 blancos a la izquierda, dentro del simbolito. Aquí dice print 20S cadena, entonces va a escribir la cadena probando el print, que ocupa, completó 2 blancos, pues el mensaje abarca 18 caracteres. Probando el print, contando los blancos y todo, son 18. Entonces completó con 2 blancos. ¿Ven? El número que yo ponga entre el porcentaje y la S es el número de espacio que va a ocupar la salida. Sin mínimo. Si no se alcanza, se rellena. Si se pasa, no importa. Es si no se alcanza. ¿Okay? Aquí, probando 15 se cae en salida. Probando el print, fíjense. No se completa nada, pues como tiene 18 caracteres, ya cubre el mínimo, que es 15. El me importa es el mínimo. Si tiene más caracteres, no importa. Si no cubre el mínimo, es que voy a completar. El punto. El punto que representa en el menos, que digo, en el formato. En este caso, los blancos se van a dejar a la derecha. Ejemplo. Si yo le digo menos 7D, el número num, entonces tenemos num a la derecha. Completé con 4 blancos. A la derecha. Aquí vamos a imprimir letra menos 3 caracteres. Escribe Q, como faltan 2, pone 2 que completa, pero los pone a la derecha. Cuando esté al menos, los deja a la derecha. Y aquí, en el mismo ejemplo de la cadena que teníamos, bueno, probando el print, y los 2 que faltan los pone a la derecha. Completó con 2 blancos a la derecha.
El punto N se refiere al número de caracteres que en realidad se imprime. Solo aplica para flotantes o cadenas. Se cuentan el signo y el punto decimal y se aplican reglas de redondeo. O sea, puede usarse o no con el menos m. ¿Ok? Puede ser, pero el punto N puede estar o no puede estar, depende. Repito, el número de decimales, o si si la variable es de cadena, el número de carácter. Y se redondea con la regla que conocemos, que si es de 5 para arriba, se aumenta, si no, se deja tal cual. Ejemplo, tenemos este precio, ¿verdad? Y yo le estoy diciendo a él que escriba precio con 5 decimales. Entonces, él va a escribir, perdón, 9.5S cadena, no es precio, sino cadena. La cadena creo que era uso probando el print, ¿no? Entonces él va a escribir en 9 espacios 5 decimales. La cadena, los primeros 9 son probando el print, creo que era. Y entonces, como le faltan 4 caracteres, los completo aquí. Solo imprime los 5 caracteres, proba y coloca 4 blancos para completar los 9 requeridos. Aquí, punto 2S. No me está diciendo el mínimo, porque aquí, esto se refiere al mínimo y esto es los decimales. Aquí me está diciendo nada más 2 caracteres, no importa el mínimo, no hay que rellenar. Entonces escribe PR. Solo imprime los 2 primeros caracteres PR, que es lo especificado después del punto. No completa, pues no se indica el mínimo número de espacios requeridos. Por acá vamos a escribir porcentaje F, precio. Entonces, la salida es, fíjense, el tipo float toma por defecto 6 decimales. Por eso se agrega un 0 al final, porque yo lo había declarado con 5. Entonces, él va a tomar 6 decimales. Puso un 0 para completar. Aquí, en 2 espacios, precio. O sea, él no me está diciendo decimales. Él va a usar 6 decimales. Y como son 12, cuenta aquí inclusive el punto. Me da 9, 10, 11, 12. Rellena con 3 blancos. Aquí le digo menos 10.4 flotante. O sea, ocupa 10 espacios. 4 son decimales. Y los blancos a la derecha. Solo 4 decimales. Se redondea con el quinto decimal, que es un 7. Él tenía 9.95137. Entonces, por eso 9.9513 le sumamos 1 y queda 0.9514. Porque después del 13, como lo ven aquí, mira, aquí estaba un 7. Él redondeó con este 7, entonces me da 0.14. Y 4 decimales y completó, como tenía un menos, con los blancos a la derecha. 8.1 precio, con un solo decimal. Precio. ¿Ok? Como el precio era 99 y él va a redondear con este decimal, lo que le sigue es un 5. Esto le aumenta 1 y este me cabe en 10. Entonces este aumenta, el número viene siendo 100, pues, al redondearlo. 100.0 y completa los 8 con esto. Este que está aquí, con 3 decimales, la variable precio. Bueno, no redondea y no rellena porque tenía justo. Con estos 3 no hacía falta redondear, porque después del 1 venía un 3, ¿verdad? 9.9513 no tiene que redondear, sino que deja 99.951. Además, el print permite jugar con el formato entre tipos compatibles como entero y char, como en el siguiente ejemplo. Fíjense, porcentaje 4C num. Num es una variable numérica, pero yo la estoy escribiendo como carácter. La salida va a ser en 4 espacios la llavecita. Escribe el carácter 123 y se completó con 3 blancos de ligera, porque el carácter num vale 123 y el carácter 123 de la tabla es el corchete que abre. Si ustedes prueben, le dan activa 123 al teclado numérico, va a aparecer la llave que abre. Fíjense aquí, menos 4 de letra. Letra, que es una variable char, lo va a guardar como número. Entonces, escribe 81, que es el número que corresponde en esa tabla ASCII que yo les nombré a la letra Q. Y completó con 2 blancos a la derecha. Fíjense que el entero lo puede escribir como char, el char como entero, basándose en la tabla. Incluso se maneja el rebalse de enteros como pasa en estos casos. Fíjense aquí. Por ejemplo, yo voy a imprimir como carácter el número 300, pero los caracteres son 256. La salida va a ser el símbolo menor, una coma y un símbolo. ¿Por qué una coma? En este caso, el carácter que corresponde al número 44, la coma.
Pues el máximo de caracteres es 256. El número 300 produce un rebalse de 44 unidades. O sea, ¿cómo es esto? Yo agarro 300 entre 256 y me da 1. ¿Cuánto me sobra? 44. Ese rebalse, ese sobrante, va a ser el número que va a escribir. Él va a escribir el carácter 44, que es la coma. Finalmente, aquí en el formato unsigned, vamos a escribir el -2. Yo les hablé que el formato unsigned va desde 0 hasta 65.535. No tiene negativo. Diga, el rango de unsigned, aquí está, de 0 a 65.535. Si yo trato de mostrar el -1, corresponde al -65.535 y -2, 65.534. O sea, recuerden que va de 0 hasta acá. Cuando lo busca el -1 se mete para acá. -2 va para acá. Recuerden que cuando se pasa de los más pequeños se va hacia los más grandes. Y de los más grandes hacia los más pequeños. En este caso imprimiría entonces este número que está acá. Bueno chicos, esto ha sido todo por esta interesante clase. Nos vemos en el próximo encuentro. O nos escuchamos o nos conectamos.